La Comisión de Fiscalización por unanimidad resolvió aprobar el calendario de comparecencias que propuso el legislador Juan Cristóbal Lloret de UNES dentro del trámite de juicio político contra el excontralor Pablo Celi. Un juicio político que tiene implicaciones que van más allá de la fiscalización y que podría terminar influyendo en la designación de su sucesor o incluso en otras acciones que se desarrollan en la función judicial. Lo vamos a conversar con el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, interpelante del excontralor. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Un cordial saludo para usted en esta mañana y para la directa audiencia de Código. Gracias por la invitación. La renuncia de Pablo Celi al cargo de Contralor cambia en algo el escenario. Cierto es que esta renuncia no afecta la potestad legislativa de fiscalizar al exfuncionario, pero le pregunto, ¿qué sentido tiene hacer ahora lo que no se hizo antes? ¿Qué es lo que se quiere lograr o demostrar? Gracias, Lenin. Primero decirle que desde nuestra bancada hemos venido de manera permanente denunciando la serie de irregularidades del señor Celi. Este es el tercer intento de juicio político. Dos previos no contó con las firmas de respaldo hace unos años atrás. Nosotros hemos dado seguimiento, digamos, a las irregularidades de Celi desde su nombramiento, desde su asunción a la Contraloría General del Estado por la fuerza. No se olvide que no hay una acción de personal que pueda legitimar sus actuaciones al frente de la Contraloría. No hay un acto administrativo. Si no hay un acto de fuerza, hay un auto de autoproclamación de Celi como Contralor. Desde ahí venimos denunciando desde nuestra bancada las irregularidades de este funcionario. Vale la pena decirlo, estimado Lenin, que más allá de que haya renunciado el señor Celi, ese es un acto administrativo, que no le libera de la posibilidad y la capacidad de control político que tiene la Asamblea Nacional y, por supuesto, de las acciones que se vienen desarrollando en vía paralela en el ámbito jurisdiccional o judicial. Ahora, el 5 de mayo desde Cuenca usted solicitó el enjuiciamiento político de Pablo Celi, la tercera ocasión. En su bancada, o desde su bancada, desde UNES, lo consideran a Celi un usurpador del cargo porque Carlos Polit, el Contralor 100 sobre 100, dio por terminadas sus funciones y puso como reemplazo a Sabet Chamún. Eso ocurrió el 25 de mayo del 2017. Polit renunció al cargo casi un mes después, el 20 de junio del 2017. Es bastante claro lo que ustedes exponen. Lo que no está claro, Juan Cristóbal, es por qué si esto pasó en el 2017... recién se va a desarrollar el juicio político, recién se va a fiscalizar. Ahora, ¿cuál es la razón que sustenta aquello? Usted me dice, antes no teníamos los votos, hoy sí los tienen. ¿Quiénes son los que antes apoyaban a Celi y hoy lo han dejado solo? Muy buena pregunta, estimado Lenin. Bueno, como le decía hace un momento, este es el tercer intento de juicio político. La compañera Marcela Guiñaga envió correos electrónicos a los 137 asambleístas del periodo anterior. Nadie quiso poner la firma de respaldo, solo las 30 firmas de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hubieron unas 4 firmas o 3 firmas adicionales de independientes, pero nadie quiso ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué, Juan Cristóbal? Usted perteneció también a esa asamblea y debe tener alguna noción de ello. Bueno, había un blindaje. No se olvide que el señor Celi era el mimado, el blindado, el emperador, se creía emperador de la República. Tenía el blindaje desde el Ejecutivo con el señor Moreno, tenía el blindaje de las diversas fuerzas políticas. Y no se olvide que también fue la persona que fue santificada por el señor Trujillo. No hay que olvidarnos, estimado Lenin, esta es parte también del Trujillato, fue la única autoridad que no fue evaluada por el Trujillato. Entonces, desde el inicio siempre tuvo ese blindaje. ¿Por qué? Bueno, pues habría que preguntarle, precisamente esa es parte de las acciones de interpelación que vamos a llevar adelante en la Asamblea Nacional. Seguramente habrá algunos sectores, actores políticos que tendrían también algún interés en blindarle al señor Celi. Seguramente el señor Celi también conocía algunas de las acciones de carácter administrativo se llevaban al frente de la Contraloría. ¿Será que el señor Celi también tenía acciones, glosas, indicios de responsabilidad penal
Y más adelante también se establece dentro de la investigación de la Fiscalía General del Estado, no se olvide que se encuentra un delito de delincuencia organizada. ¿Quiénes están llevados a investigación en este proceso? Precisamente actores que están muy cercanos al presidente Moreno. Lamentablemente fallece en circunstancias todavía extrañas el señor José Augusto Briones, que es nada más y nada menos que el brazo derecho del señor Moreno. Hay otros involucrados también en el ámbito de Petroecuador. Es decir, el señor Celi aparentemente manejaba una red de corrupción que involucraba a diferentes esferas del poder público. Y esto es lo que vamos a sacar a la luz precisamente en el proceso de interpelación y de sustentación del juicio político. Juan Cristóbal, usted ha traído un tema a la mesa, los intereses políticos. Desde UNES y en su momento desde la Revolución Ciudadana han venido sosteniendo que la actuación de Celi era dolosa y que por ello todos los actos administrativos generados durante su gestión son nulos. Le pregunto, ¿se tiene que entender entonces que todos los indicios de responsabilidad que se determinaron a acciones gubernamentales durante el mandato de Rafael Correa no tendrían ningún valor? A ver, nosotros vamos a determinar precisamente dentro de los 5 causales que establece mi proceso de fiscalización el incumplimiento de sus funciones. Más sin embargo, las actuaciones de carácter administrativo evidentemente tienen una serie de elucubraciones con respecto a la legalidad. Sin embargo, el proceso de sustanciación y el proceso de juicio político no va a derivar sino en la censura y destitución, más no va a revisar, digamos, los temas de fondo. Eso tendrá que revisárselo, y de las actuaciones del señor Celi, eso tendrá que revisárselo quizás en otra sede, quizás en una sede administrativa, en una sede jurisdiccional sobre todo, que pueda validar la legalidad, la legitimidad de las actuaciones del señor Celi. Nosotros vamos a probar la red de corrupción que estaba detrás de los actos que se desarrollaban al interior de la Contraloría para desvanecer glosas. Estamos hablando de centenas de millones de dólares. Nosotros vamos a evidenciar también cómo este Contralor intervino en otras funciones del Estado, como la función electoral. No se olvide que el señor Celi, el emperador Celi, tenía la facultad en su momento de, a través de una resolución, no solo eliminar a 4 organizaciones políticas, pretendió hacerlo, sino también pretendió destituir a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral en pleno periodo electoral. Y entre primera y segunda vuelta también intentó hacer una auditoría informática, estimado Lenin. Ese era el emperador Celi, que creía que tenía la capacidad de poder interferir en otras funciones del Estado. Entonces, nosotros vamos a revelar en el juicio político también cómo se llevaban adelante el desvanecimiento de las glosas. Y ahí hay un elemento que es fundamental. El país necesita saber cuál es la lista de Celi. ¿Y qué es lo que quiere decir la lista de Celi? Son aquellos personajes que utilizaban estudios jurídicos, uno de ellos del hermano de Celi, precisamente para desvanecer las glosas en favor de grandes transnacionales o empresas o personajes públicos. Antes de profundizar en ese tema, Juan Cristóbal, antes de entrar en más detalles sobre lo que ustedes llaman la lista de Celi, yo sí quiero preguntarle de manera frontal si es que esta duda que ustedes plantean sobre la legalidad de las acciones, de las resoluciones de Pablo Celi cuando ocupaba el cargo de Contralor, tienen como objetivo en un futuro señalar que los juicios contra los funcionarios del correísmo que se fundamentaron o que tuvieron como prueba esos informes de Contraloría serían nulos también. ¿Esa es la intención final? No, Lenin, esa no es mi intención final. La intención final es develarle al país y ponerle en el lugar que le corresponde a este ciudadano que tanto daño le ha hecho al Estado, al país, a personas. Lo que usted menciona, eso podría venir, digamos, en sede jurisdiccional. Eso tendrá que resolverlo otra instancia, no tendría que resolverlo de manera directa la Asamblea Nacional.
Estas acciones podrán venir luego o devenir luego precisamente cuestionando la validez de las actuaciones de este funcionario que a todas luces, desde el inicio, cuando él rompe una acción de personal, precisamente esa acción de personal que rompe es la acción que le notifican. Lo que usted está mostrando en pantalla, esa acción de personal que el señor Celi rompe es la acción en la cual le notifican que habría terminado, digamos, su encargo como contralor subrogante y le notifican con la destitución y colocándole a la señora Sabet Pomón al frente de la Contraloría. Ese fue un acto legítimo de carácter administrativo que lo firmaba en su momento el entonces Contralor Poli, estando todavía en funciones. Pero el señor Celi se queda por la fuerza, no por un acto administrativo. Y eso sí hay que dejarlo claro. Será más adelante en el ámbito jurisdiccional que se pueda determinar la validez de las acciones del señor Celi. Por el momento vamos a ir a la censura y destitución y sobre todo un ejercicio de carácter político que tiene que llevar adelante la Asamblea Nacional. Juan Cristóbal, la lista de Celi, dicen ustedes, estudios jurídicos, nombran uno, el del hermano, ¿cuáles son los otros? Bueno, podría ser de un señor Larrea, no tengo los datos aquí completos a la mano, pero él, a través de estos estudios jurídicos, se entregaba dinero a cambio del desvanecimiento de glosas. Al menos, aparentemente, esto es lo que se plantea a través de los procesos que está llevando la Fiscalía General del Estado, que, por cierto, también le he pedido a la señora fiscal que pueda ir a la Comisión de Fiscalización para que le pueda develar al país precisamente esa lista, porque detrás de estos personajes o detrás de esa lista pueden estar personajes del gobierno anterior o incluso que podrían ser en este momento ministros de Estado en este gobierno. Por eso, de aquí se pueden desprender algunas otras acciones de carácter de fiscalización que pueda devenir precisamente del proceso de sustanciación del juicio político y de interpelación. Juan Cristóbal. Entonces, por eso es importante llegar hasta el final. Avancemos rápidamente porque el tiempo se nos viene encima. Ahora, ustedes no confiaban en Celi y no confían en Celi, pero sí en la persona a quien él deja encargada la Contraloría, Carlos Riofrío. Por un lado dicen que Celi es un usurpador, pero avalan en este caso una de sus acciones tomada además desde la cárcel. Para nada, o sea, sería totalmente asombroso, sería indignante que una persona que estaba privada de la libertad, como es el caso del señor Celi, esté despachando desde la cárcel. O sea, eso ya no se puede permitir en el Ecuador. Puede generar actos administrativos desde la cárcel y poder colocar a su reemplazo de manera momentánea. Por lo tanto, no tiene ninguna validez. Sería totalmente inverosímil para el país que tengamos un contralor que esté al frente de la Contraloría a través de un acto administrativo del señor Celi, más allá de su cuestionamiento de carácter moral que en este momento lo tiene y que está afrontando a la justicia. Sería inverosímil que el señor Celi tenga la capacidad de encargar a un funcionario desde la cárcel. Ahora, eso no se puede permitir en el país. Juan Cristóbal, pero tampoco quieren desde UNES aprobar una ley interpretativa que permita nombrar un contralor temporal. Lo cierto es que la entidad no puede quedar en acefalía y el concurso del Consejo de Participación Ciudadana se tiene que tomar su tiempo si no queremos que, como país, que salgan después con cualquier mamarrachada. ¿Cómo resolvemos entonces este lío? Porque Riofrío, ok, no puede estar allí porque fue nombrado por Celi desde la cárcel y hay serios cuestionamientos. No quieren ustedes nombrar un contralor temporal, no quieren poner los votos para generar un esguince legal o para generar una interpretación a la ley de la Contraloría. Esperamos el concurso puede tomar meses, hasta diciembre, se ha dicho hasta ahora. El vocal Dávalos dio esa fecha y eso llama la atención y preocupa. A ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es evidente primero reconocer que la Contraloría en este momento se encuentra en una franca acefalía. Es una grave crisis institucional que ha derivado todo el esquema del pugillato y el grave momento de transitocracia por el cual pasó el país. Pero bueno, ante las circunstancias algo tenemos que hacer. Y ahí tenemos que recurrir a las diferentes capacidades legales que tiene cada una de las instituciones del poder público que tienen que resolver este tema. ¿En qué sentido? En el sentido del Consejo de Participación Ciudadana, primero
sea, hay que emplazarle de manera muy firme a que pueda llevar un concurso de manera inmediata y expedita. Eso va a tardar algunos meses, evidentemente, pero se necesita tener un nuevo contralor que pueda llevar adelante un proceso de reestructuración y de moralización de la Contraloría General del Estado, porque esta red de corrupción dejó el señor Poggi, dejó el señor Celi, sigue operando al interior de la Contraloría, eso es evidente. Hasta tanto, quienes tienen la capacidad nominadora de llevar adelante precisamente el proceso de selección es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Asamblea sí tiene también capacidades resolutivas, estimado Lenin. Eso lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también en amparo del artículo 132 de la Constitución, que las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran expedición de ley se ejecutarán a través de acuerdos o resoluciones, que también tiene esa facultad según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué van a hacer entonces, Juan Cristóbal? Pero cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y si es que se necesita o existe algún vacío de ley, bueno, está la Corte Constitucional para que pueda resolver. Entonces, si el encargo o el proceso de selección viene del Consejo de Participación Ciudadana, si se necesita resolverlo a través de la propia Asamblea Nacional y con la consulta a la Corte Constitucional, bueno, ahí está el camino, pues. Nos queda bastante claro la postura del bloque de UNES con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de esa bancada, interpelante en el juicio político al excontralor Pablo Celi. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Un cordial saludo para usted y la directa audiencia. Un buen día.